si tenemos estas líneas de código, pues todas, entre más requerimientos nos pidan, entre más cosas quieramos que nuestro programa haga, pues son más líneas de código. Que escriba, que me diga si estoy bien, que me diga que estoy mal, que escriba una carita feliz, que haga muchas cosas. Entonces llega el punto en el que nuestro código tiene muchas líneas. Y para esto, pues, la siguiente, o lo siguiente en lo que vamos a aprender es hacer funciones que prácticamente lo que hacen es un bloque de instrucciones, separarlo y pues poder manipular nuestro código de mejor forma. Si yo, por ejemplo, tengo un código, digamos, de 100 líneas y lo divido en partes de 20 en 20, pues simplemente de entrada cabrían las líneas todas en mi pantalla, podría leerlas fácilmente. Y si ahora les doy un sentido a esos bloques de 20 líneas, como por ejemplo un juego, donde las primeras 20 son del nivel 1, las siguientes 20 son del nivel 2, y que si a la hora de estar haciendo una corrección de errores o que en el nivel 3 ahora en lugar de adivinar el número tiene que adivinar letras, pues yo me es más fácil irme a la parte 3 de mi código donde están separadas y corregirla, que si yo tuviera las 60 líneas y estar buscando dónde poder hacer la corrección o la modificación. Entonces, ese es el sentido de tener que separar nuestro código en bloques para poder leerlo más fácil, entenderlo más fácil y después pues darle un sentido a cada un bloque de instrucciones que yo necesito. Por ejemplo, algunos de los bloques más básicos o simples cuando se programan es tener un menú de opciones. Por ejemplo, imagínense una calculadora y entonces en el menú de opciones simplemente hay quienes les gusta, inicia la ejecución del programa y da todo lo que hace el programa. Mi primera calculadora, elaborada por Juanito del grupo tal, para la práctica tal, toda esa descripción, esa presentación, la mete en un bloque, que afuera sí le puso presentación. Y luego tiene otro bloque que se llama menú de opciones. Y en su menú de opciones pone, digita o escribe un número que corresponda a las siguientes opciones. 1, sumar. 2, restar. 3, multiplicar. ¿Cuál es la opción que quieres? Y el usuario pues escribe un 1, un 2, un 3. Si escribe algo diferente, una H o una W, pues igual el programador tiene su bloque donde valida que el dato sea correcto y simplemente tiene sus mensajes de, dato incorrecto para el menú. Tiene que ser un número entre 1, suma, 2, resta, 3, multiplicación. Entonces, estas partes, que son cosas que queremos que haga nuestro programa, que les parecen sencillas, lo que hacen es que hagamos más líneas de código, que se empiece a llenar de líneas de código nuestro programa y pues debemos de separarlo para que sea legible, para que podamos hacer las modificaciones más rápido. Eso es el fundamento de poder separar nuestro código. Y luego pues hay otras teorías o otros metodologías como es algunas que dicen divide y vencerás, que prácticamente es pues, algo complejo, lo divides en partes a donde te vas a la parte más simple y la solucionas. Y esa parte más simple te sirve para solucionar la siguiente parte avanzada y la siguiente parte avanzada y la siguiente parte avanzada. Que prácticamente es como su curso o su carrera. Les deben enseñar lo básico, la parte simple, por ejemplo, en programar, cómo se escribe un dato, cómo se lee un dato,
ya, escribir, leer. Lo siguiente es, ok, ya puedes leer un dato, pues ahora lee dos, haz una suma y escríbala en la pantalla. Y así se va aumentando. ¿Ok? Entonces, con estas metodologías de, por ejemplo, dividir y vencerar, puedes aplicarse también lo que es la parte de funciones, donde vas haciendo una función simple que sea llamada por otra función más de nivel avanzado, nivel 2, y otra función de nivel 3, y así hasta que en realidad estás resolviendo un problema complejo. Por ejemplo, lo que les decía de la calculadora. Al rato ya tienes tu bloque para tu presentación, tu bloque para tu menú, tu bloque para las validaciones y tu bloque para el proceso. Esos 5 bloques, 4 bloques, llamados por uno principal. El principal es siempre nuestra función main. Y de ahí el nombre o de ahí el término de función, porque es la función principal, el main. Y ese main, esa función principal, pues llama a tus demás funciones que va a necesitar. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, pues vamos a revisar lo que nos marca aquí la teoría del curso de Omega. Y nos dice, yo creo que es momento de poner a algunos compañeros a leer. Vamos a poner a leer a... ¿Qué dice? Mi lista. Creo que vamos a empezar por Javier Dávila Villeda. Joven Javier. Joven Javier Dávila Villeda a la 1. Javier Dávila Villeda a las 2. Javier Dávila Villeda a las 3. Ok. José Agustín Enrique Telles. Sí, profe. José Agustín, Ujú. por favor, vamos a leer la teoría de funciones. Funciones. Esta lección tratará sobre el uso de funciones y recursividad para mejorar la legibilidad y eficiencia de tu código. En pocas palabras, una función es un segmento de código que está aislado del segmento de código principal. Una función se llama desde una sección de código la función main, otra función o la misma función. Cuando se ha terminado de ejecutar el código de la función, se regresa al código que hizo la llamada a la función. La forma general de una función es y el código que tenemos ahí. ¿Lo leo, profe? O... Sí. Ok. Tipo guión bajo de dato, nombre guión bajo de la función, asterisco, tipo de argumento 1, coma, tipo guión argumento 2, coma, 3 puntos, guión. Bloque de código de función. Ok. Esto sería un ejemplo. El tipo de dato, en este caso marca entero. El nombre de la función, en este caso la función se llama suma. Los argumentos se colocan entre paréntesis y se separan por comas. Tipo de argumento, en este caso entero,
y el nombre del argumento. En este caso está diciendo que se llama arg1, coma, otro argumento, tipo del argumento, otro entero, y otro argumento, así los que necesites. En esta función suma se necesitan solo dos, están separados por coma. Entonces estos argumentos son variables que vas a poder utilizar dentro de la función. Por eso, prácticamente deben entenderlo como que son variables que se están declarando para poderlas usar adentro de la función. Entonces esta variable argumento ya está declarada acá arriba, y esta variable argumento 2, arg2, ya está declarada acá arriba. Podríamos entenderlo así. El valor de la suma lo vamos a almacenar en una variable que sí estamos declarando dentro de este método, de esta función que va de esta línea a esta de acá. Y importante, una función retorna un valor y por eso se ocupa esta variable de retorno. Este valor contenido en esta variable debe ser igual al tipo de dato de la declaración de la suma de la función. ¿Ok? Entonces, por eso esta suma, que es una variable, sum, el tipo de dato entero corresponde a este dato. Debe ser igual, el mismo tipo de dato. ¿Ok? Explicación. Por parte de la función suma, el int al inicio es el tipo de retorno, este de aquí, de la función sum. Es el nombre o identificador de la función sum. Esto de los asteriscos, aquí prácticamente serían unas viñetas. Esto debería estar en punto y aparte y unas viñetas para cada uno de estos. Y aquí sería otra viñeta y sería in arg1 e in arg2 son los llamados parámetros de la función. Son definidos con el formato tipo de dato e identificador. Recuerden, el identificador es el nombre de las variables. El identificador puede contener números y letras, pero no puede comenzar por un número. Y si queremos separar, tampoco puede contener espacios. Y si queremos ocupar algo para separar, se ocupa el guión bajo. Esta es otra viñeta, dice el código de la función está encerrado en llaves, la llave de inicio, la llave de fin. Otra viñeta. Toda función debe de tener un comando return. Importante, esto es una función. Por eso debe llevar return. Toda. Algunos libros les llaman métodos a las funciones que no regresan nada. Estas funciones que no regresan nada se les llama con el método POI. Entonces, algunos textos hacen la diferencia entre función, la que retorna, y método, el que no retorna nada. Y entonces se ocupa la palabra reservada void. El valor especificado junto a la palabra return son aquí. En nuestro ejemplo, sería enviado de regreso al código que llamó a la función. ¿Ok? Esto de llamada se debe entender con
con esto que escriben acá arriba. Nosotros tenemos la función principal. Por lo regular, la función principal, que es nuestro main, dentro de todas sus líneas de código, existe una que llama a esta función. Y cuando la llama, esta función contesta con este valor que retorna. ¿Ok? ¿Cómo llamar a las funciones? Y aquí está el ejemplo. Para poder llamar a una función, esta debe de estar declarada en cualquier línea anterior a la línea que la llama. Por ejemplo, la declaración es qué es lo que hace la función. Aquí se acostumbra a que las declaraciones se hagan en la parte superior, porque con esto tenemos el funcionamiento de la función antes de llamarla. Véanlo así, no puedo llamar a alguien que aún no existe o que no sé qué hace. Recuerden que la primera estructura de programación es secuencial, voy a necesitar unas funciones que me sirven para entrada y salida de datos y voy a ocupar una librería estándar para referirme a ellas. No tengo que escribir std, cout, std, in, porque ya le estoy dando un nombre. Entonces, por eso, esto va en la primera línea. Ok, estoy haciendo la declaración de una función 1, estoy haciendo la declaración de una función suma, y después estoy haciendo mi función principal. Prácticamente estoy leyendo y aquí estoy diciendo al compilador, ok, guarda en memoria esto y ahí déjalo un rato. Guarda en memoria esto y ahí déjalo. Pero aquí empieza a procesar, empieza a hacer el procesamiento de las operaciones. Igual guarda en memoria o reserva memoria para una suma, una variable llamada suma, y entonces, como él antes ya conocía esta función, ya la puede llamar. Si no la conoce, si no estuviera aquí arriba, no la conoce el sistema, porque él va leyendo de arriba hacia abajo. Entonces, cuando yo llamo a alguien que no conoce, pues me va a arrojar el error. En este caso, la función 1, si la conoce, va a venir acá arriba y como les decía, la diferencia es que dice que es void, no retorna nada, simplemente viene y ejecuta lo que hay aquí adentro y lo que está ejecutando es, esta es la función 1. Y es como si aquí hubiéramos puesto este cout aquí. A manera de ejemplo, se llama a la función 1, escribe y regresa. ¿Ok? Eso es lo que hace. Ejecutarla y regresar. En esta línea se continúa. Y aquí va a ser lo mismo. Va a decir, ok, suma es igual a qué? Pues es igual a una función. ¿Quién es esa función suma? Es esta de acá arriba. Ah, bueno. Pues esa función suma necesita dos parámetros. Ok, pues mándale entonces dos parámetros. ¿Cómo los quiere? Quiere un entero y luego otro entero. Ah, pues le vamos a mandar un 2, que es un entero, y le vamos a mandar un 3, que es otro entero. Esos valores los recibe aquí, que son los parámetros que va a ocupar para retornar num más num2. Hace la suma, obtiene un valor, en este caso sería el 5, y lo retorna. ¿A dónde lo retorna? Pues ¿quién llamó a esta función? La llamó esta instrucción. Ah, bueno, entonces esta función al final lo que vale es un 5.
Y prácticamente lo que estamos diciendo es, coloca un 5 en mi variable suma, que está aquí. Bueno, ya mi variable suma ya tiene un 5. Bien, pues ahora escribe suma y un salto de línea. Retorna 0. Este retorno, ¿quién es? Es de este main, por eso lleva un 0, porque dice, vas a retornar un entero, y por lo regular, la lógica que maneja el lenguaje es, si no pasa nada extraño, si todo funciona de forma correcta, pues déjalo así, así está bien. Cuando pase algo malo, avísame. Y entonces manda un código de error diciendo que la memoria se saturó, esta variable no corresponde al tipo de dato, yo te pedí una letra y tú me mandaste un número, cosas así. Bueno, pues todo funcionó bien. Ah, pues mándale un 0. No pasó nada extraño. Todo estuvo bien. Y termina el programa. ¿Ok? De ahí que se mande un 0 en el main. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario en esto? Me parece que no. Ok. Pues esto es el concepto fundamental de cómo usar las sumas. Prácticamente dirían, en el ejemplo, ¿no pudimos haber hecho esto aquí? Pues sí, lo podemos haber hecho ahí, o en realidad aquí donde está llamando este nombre, poner aquí 2 más 3. La cuestión es cómo se hace una llamada a una función y cómo se hace una llamada a un método. Observen, vean las diferencias. Una función que les decía que no retorna nada, que tiene un voy aquí, simplemente está así llamada, sin más que su nombre. ¿Quiero llamar a esta función? Pues llámala, coloca su nombre y la vas a llamar. Bueno, pero ahora quiero llamar a esta función. Sí, pero esta función retorna un entero. Y ese entero pues lo vas a tener que guardar en alguna variable que sea entera también. Ah, bueno, pues entonces voy a declarar una variable que se llama suma del tipo entero. Bueno, pues cuando llames a esta función también me tienes que mandar 2 valores, porque es lo que yo quiero para funcionar. Y yo te voy a regresar 1. ¿Ok? Eso es lo que hay que explicar en el ejemplo. Espero se entienda. Un método